Shalom, paz, felices Pascuas de Resurrección. Este que te habla es el diácono Christopher González de la diócesis de Mayagüez. Queremos nuevamente compartir con ustedes una serie de reflexiones, en esta ocasión referente a la Pascua, para que así puedan servirnos y ayudarnos a vivir mejor este tiempo pascual, este tiempo en el cual celebramos la resurrección de Cristo. La idea es sencilla: compartir el Evangelio del domingo y junto con él una sencilla reflexión que nos ayude a adentrarnos en el misterio de la Pascua. Así que este domingo es el segundo domingo de Pascua. Es también considerado como el domingo de la misericordia. Esto se lo debemos principalmente a San Juan Pablo II, que cuando canonizó a Santa Faustina Kowalska, pues al declararla la apóstol de la misericordia, pues decidió también que esta piedad popular a la divina misericordia de Dios se extendiera a todo el mundo, y él la popularizó bastante, al punto de que en Puerto Rico pues es una devoción bastante fuerte. Y se decretó que siempre los segundos domingos de Pascua se celebrara la divina misericordia de Dios. Ahora bien, escuchemos el Evangelio tomado de San Juan, capítulo 20, versículos 19 al 31. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también les envío yo. Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes le perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, le quedan retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, se puso en medio y dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Dichosos los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos se han escrito para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Como decía al inicio, pues celebramos este segundo domingo de Pascua. Estamos en la segunda semana de Pascua. La semana pasada celebramos la resurrección del Señor, el domingo de Pascua. Pero durante la semana estuvimos celebrando la octava de Pascua. Y esa octava de Pascua es como una alargación del domingo. Es celebrar todos los días como si fueran domingo. Y esta celebración de la octava la coronamos con la misericordia de Dios, celebrando la misericordia de Dios. Así que una fiesta grande, una fiesta importante para nosotros. Imagínate si el Señor no fuera misericordioso. Imagínate si el Señor fuera como estos dioses de la mitología griega, de la mitología romana, o incluso de la mitología egipcia, que evidentemente no eran dioses,
Eran imágenes que se hacían los hombres de cómo podría ser Dios. Y esas imágenes eran totalmente imperfectas, porque los dioses, pues, no tenían nada de dioses. A lo mejor lo más que tenían eran estos poderes maravillosos que se le atribuían. Pero eran seres imperfectos. Y no reinaba la misericordia en ellos, sino todo lo contrario. Muchas veces reinaba la cólera y la malicia. Pero nuestro Dios es un Dios misericordioso, es un Dios lento a la cólera, rico en piedad y leal. Pero, ¿qué es la misericordia? Conviene preguntarnos qué es la misericordia, porque venimos hablando de ellas, pero y a veces asociamos la misericordia con el perdón. Y pues sí, están un poco relacionadas, pero no son sinónimos. No es lo mismo decir misericordia y hablar de perdón para referirnos de la misma cosa, no es lo mismo. Misericordia viene del latín misericordes. Tiene como dos palabritas ahí entre medio. Misere, que es miseria, necesidad, y cordes, cor, es corazón. La misericordia es esa conmoción del corazón hacia la necesidad del otro, es esa compasión que siente el corazón ante la necesidad del otro. Por eso, uno de los modos para poder entender la misericordia es ver una parábola, la parábola del buen samaritano, una de las parábolas de la misericordia que la encontramos en el Evangelio según San Lucas. Vemos a este hombre golpeado, abatido, tirado en una esquina de la calle como medio muerto. Y ante él pasa un levita, pasa un sacerdote judío, y los dos lo ven, porque no están ciegos, lo ven, pero siguen de largo. No se fijan en él por completo, no tienen misericordia, no le reconocen, no ven su necesidad. Y si ven la necesidad, ellos hacen de la vista larga y siguen caminando, no se comprometen a ayudarle. En cambio, viene un samaritano. El samaritano, en la mentalidad judía, era el extranjero, era el enemigo. Y es el samaritano el que muestra misericordia. Recoge al abatido, le cura las heridas, lo lleva a un sitio para que lo cuiden y le den comida y lo atiendan. Y él se compromete a pagar la deuda que pueda crear el cuidado de este hombre. O sea, ahí está la misericordia, ahí está la compasión por el que necesita. Ahí está esa conmoción del corazón ante la necesidad del otro. Esa es la misericordia, compadecernos. Tener en cuenta que el otro necesita ayuda y yo me comprometo a ayudarle. Por eso la misericordia se asocia también al amor, más que al perdón, al amor. Porque es que el amor no es un sentimiento. Si fuera un sentimiento, fuera efímero. El amor es una entrega de la voluntad hacia otra persona. Es entregarme, como dice la canción, amar es entregarse olvidándose de sí, buscando lo que al otro pueda hacer feliz. Eso es el amor, entregarme al otro. Por eso vemos que el amor se manifiesta principalmente en el matrimonio. Un hombre y una mujer se entregan el uno por el otro y se hacen una sola carne. Ahora bien, ¿qué es el perdón? El perdón podríamos decir que es como una dádiva, una generosidad, es dar algo, dejar pasar algo. Yo perdono a aquel que me ha ofendido. Yo perdono a aquel que me insulta. Yo perdono a aquel que pues obró de una manera incorrecta hacia mí. Entonces, el que perdona es aquel que recibe la ofensa. Pero el que muestra misericordia no necesariamente está ofendido, sino que está atento a la necesidad del otro. Y en respuesta a esa necesidad, entonces él se vuelca en generosidad, en compromiso, en amor, en entrega hacia el otro. Pues dicho esto, entonces podemos ver que en efecto, el rostro de la misericordia, la verdadera misericordia, es Dios. En el 2016
el Papa Francisco declaraba en la Iglesia Universal el Jubileo de la Misericordia. Oye, de seguro te acuerdas de eso. Fue un jubileo sumamente importante. Se abrieron estas puertas grandes de la misericordia en Roma. Yo me acuerdo que lo vi. Fue algo sumamente emocionante. Y fue un año hermoso. Y el Papa nos decía durante ese año en repetidas ocasiones cómo Cristo es la misericordia del Padre. Cristo es el que nos revela qué significa Dios misericordioso. Por Cristo entendemos verdaderamente qué es la misericordia. Sobre todo si miramos al Calvario. En el Calvario vemos a Dios, a Jesús crucificado por ti y por mí para la remisión y salvación nuestra, para la remisión de nuestros pecados. Ahí vemos la máxima expresión de la misericordia. Un Dios que no escatimó en entregarse, en comprometerse, en compadecerse por nosotros, que estamos necesitados de salvación, necesitados de gracia, necesitados de misericordia. Y ahí el Señor se manifiesta en el madero de la cruz, en lo alto del monte Calvario, ahí en esa cátedra en forma de cruz que el Señor asume, nos enseña lo que es la misericordia y nos demuestra que nosotros somos esos necesitados de misericordia. Y ahí está Él para socorrernos, para abrazarnos. Porque nuestro Dios, pues es un Dios misericordioso, es un Dios que se compromete, porque es un Dios que nos ama. Es un Dios que nos ama con locura y no escatimó en entregarse a la cruz por ti y por mí. Esa es la grandeza del Señor. Esa es la misericordia. No es filantropía, es amor encarnado. Esa es la verdadera misericordia. Vamos a fijarnos ahora en el Evangelio. Y estamos en el Evangelio de Juan, como dije al principio. Y a Juan le encanta llenar de signos su Evangelio. Y fíjate lo que dice la primera parte del Evangelio. Era de noche. Y era el primer día de la semana, o sea, era domingo en la noche. Y los discípulos estaban en una casa. Y tenían las puertas cerradas, y dice el texto que estaban cerradas por miedo a los judíos. Ahora, no podemos solamente quedarnos con este detalle de que ellos estaban ahí encerrados porque estaban temblando del miedo, que sí, que era verdad. Oye, mataron a Cristo. Y ellos eran seguidores de Cristo. Cualquiera tendría miedo de que ellos fueran los próximos. De seguro lo pensaban, mira, mataron a Jesús, ya mismo vendrán por nosotros también, nos van a matar. Cualquiera estaba encerrado de miedo. Pero es que esto no se queda aquí. Porque tú y yo también a veces experimentamos el miedo y cerramos la puerta de nuestro corazón, sobre todo cuando estamos sumidos en el pecado, cuando estamos sumidos en la miseria. Nos cerramos al amor, nos cerramos a la misericordia, porque pensamos que lo que tenemos nosotros, lo que tenemos por medio del mundo, nos basta. Y nos ensimismamos. Y nos da miedo salir de esa seguridad que hemos ido construyendo con nuestras propias fortalezas. Que al fin y al cabo es una seguridad que no tiene ningún tipo de fundamento porque no está construida sobre Dios. Pero eso es lo que hace el pecado. Pero fíjate lo que pasa. En medio de ese miedo, en medio de esa cerrazón existencial, que a veces también tú y yo lo experimentamos, Jesús se aparece en el medio, dice el texto, en el medio. Y les dice, paz a vosotros. Esta es la primera vez que el Señor se encuentra con sus discípulos después de la resurrección. No les recrimina, no les dice ustedes, ignorantes, me abandonaron, me dejaron solo, huyeron en Getsemaní, no les volvía. No les dice nada de eso. Porque Él es un Dios misericordioso. Y lo que hace es desearles la paz. Les dice shalom, paz a vosotros. Y no solamente eso, sino que para complementar la paz, les enseña las manos y el costado. ¿Y qué había en las manos y en el costado? Las llagas preciosas.
¿Por qué el Señor les desea la paz? La paz es fruto de estar con Dios. La paz es fruto del Espíritu Santo. La paz es fruto de aquel que se encuentra con la resurrección y con la misericordia de Dios. La paz que el Señor está deseando a los apóstoles y que te la desea a ti y a mí. No es una paz en donde no hay violencia. No es una paz donde solamente no hay derramamiento de sangre. Esa es la paz que ofrece el mundo. Y, irónico, ofrece el mundo, las grandes potencias, ofrecen paz a cuesta de violencia. O sea, el fin nunca justifica los medios. No se vale buscar la paz a cuesta de violencia. No lo vale. No lo vale. En estos días estaba leyendo un documento titulado Medellín, así como la ciudad de Colombia. Y es un documento de la Conferencia Episcopal Latinoamericana. Y precisamente pues se firmó en Medellín. Y en este documento, los obispos latinoamericanos, pues digamos que definen muy brevemente, muy sintéticamente, lo que es la paz que Cristo desea, lo que es la paz de Cristo. Y es que la paz cristiana, en la paz cristiana, los hombres y las mujeres pueden realizarse plenamente. En la paz cristiana, la dignidad de toda persona se respeta. En la paz cristiana hay siempre acceso a la verdad pura. Fíjate, sobre todo en estos días que hay tantas noticias falsas, la paz de Cristo ofrece acceso a la verdad. La paz de Cristo también ofrece que nuestras legítimas aspiraciones, fíjate, nuestras legítimas aspiraciones sean satisfechas. Legítimas aspiraciones, insisto, porque también tenemos aspiraciones que son ilegítimas. Todo lo que deseemos que sea malo, que sea pecado, evidentemente es algo ilegítimo. La paz de Cristo presupone la libertad personal. Y más aún, la paz de Cristo no ve a la persona como un objeto que se le puede sacar dinero, un objeto que se le puede sacar placer. No. Nada de eso. Lo ve como una persona completa, con dignidad, con respeto. Por tanto, esa es la paz de Cristo. Eso es lo que el Señor está deseando. Eso es lo que el Señor está dándole a los apóstoles cuando se presenta en medio de ellos y les dice paz a vosotros. Quisiera hacer un paréntesis e ir rápidamente a la primera lectura también de este domingo. La primera lectura es tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles y dice el inicio, te lo voy a leer, dice así. En el grupo de los creyentes todos pensaban y sentían lo mismo, lo poseían todo en común y nadie llamaba suyo propio nada de lo que tenía. Fíjate cómo estos hombres viven en la paz de Dios. No es que vamos a vender todas nuestras cosas ahora, no se trata de eso. Se trata de que no hay mal, no hay envidia, no hay pecado, porque viven en la gracia de Dios, viven en la santidad de Dios, porque han experimentado la resurrección, han experimentado la misericordia. Y ya después de haberla experimentado, no son los mismos, sino que viven como auténticos testigos de la resurrección. Eso es lo que nos concede la paz de Dios. Vivir como testigos de la resurrección de Cristo. ¿Por qué el Señor le enseña a los apóstoles cuando se presenta resucitado sus manos y su costado? ¿Por qué le enseña sus llagas preciosas? Para que ellos entiendan la misericordia de Dios, porque en esas llagas preciosas estaban los pecados de estos 12 hombres. Pero ¿sabes qué? También están nuestros pecados. En cada una de las llagas del Señor están tus pecados y mis pecados. Y ahí está el signo de la misericordia, que el Señor no escatimó en entregarse a la cruz por ti y por mí, por nuestra miseria. No lo escatimó porque nos ama con locura. Y en esa locura amorosa, podríamos decirle, el Señor se entrega en la cruz. Y ahí está el signo de su amor por ti, en esas llagas preciosas. Ahí está la redención, ahí está la misericordia. Ahí entendemos verdaderamente
que Dios es misericordioso. Y fíjate lo que pasa después de esto. El Señor repite nuevamente: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también les envío yo. Les dice esto a los apóstoles: ustedes son mis elegidos, a ustedes les he llamado, ya me han visto que resucité. Ahora tienen que ir a anunciarlo. Y nosotros podríamos decir: ay, qué bonito suena eso. Mira, pero es que el anuncio misionero, el anuncio, también nos corresponde a nosotros realizarlo. Porque estamos bautizados, pero porque también somos testigos de la resurrección del Señor. Somos testigos de su misericordia. Tenemos dos sacramentos sumamente especiales en la Iglesia Católica: la Eucaristía y la confesión. Son sacramentos que nos permiten experimentar la misericordia de Dios. La confesión, pues creo que se cae de la mata, o sea, recibimos el perdón divino. El Señor se compadece de nosotros, nos concede su perdón y nos restaura la gracia. Y en la Eucaristía se sigue actualizando el misterio redentor, el acto de misericordia más grande, aquel que ocurrió en el Calvario, la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Se sigue actualizando en cada Eucaristía. No le bastó al Señor entregarse hace 2000 años, sino que ese sacrificio redentor se actualiza, se perpetúa en la Eucaristía. Ahí seguimos descubriendo y comprendiendo cuán grande es la misericordia de Dios y cuán grande es el deseo de Dios para que tú y yo nos salvemos, para que tú y yo optemos por Él y le sigamos. Por tanto, no olvidemos, nosotros también somos enviados a ser testigos de la resurrección, enviados a ser testigos de la misericordia y anunciar esa misericordia de Dios, esa resurrección de Dios al mundo entero. Estamos llamados a ir al mundo entero y anunciarlo. Estamos llamados y ojalá y nos sintamos verdaderamente llamados a hacerlo. Ahora fíjate en un personaje espectacular, en Tomás, el mellizo. Tomás no estaba cuando el Señor se aparece por primera vez. Y los apóstoles vienen: mira, Tomás, que hemos visto que el Señor se apareció, mira, y nos enseñó las llagas. Y Tomás se habrá quedado súper serio. Y habrá dicho: sí, Pepe, seguro. Si yo no veo las llagas y yo no meto mi dedo en sus llagas y no meto mis manos en su costado, mira, papito, yo no lo creo. Así tiene que haberles dicho. Bueno, él no era un jíbaro puertorriqueño, pero más o menos por igual la cosa. Pero ¿qué pasa con Tomás? Se ve como escéptico. Se ve como incluso soberbio porque no da espacio a lo que le están diciendo sus hermanos, sino que prevalecen sus ideas, sus criterios. Esto es como una referencia que hace Juan al primer pecado, al pecado original que narra el libro del Génesis, que también es un pecado de soberbia. Aquí está también en Tomás. Ahora bien, ese escepticismo, ese pecado que él está experimentando, esa soberbia, le va a abrir un manantial de gracia. Sí, recuerda lo que dice San Pablo: donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. No estoy diciendo que Tomás estuviera embarrado de pecado, ¿no? Estoy un poquito... Pero es a lo que quiero llevar. Fíjate lo que pasa. El Señor vuelve y se aparece. Le desea nuevamente la paz. Y llama entonces a Tomás. Tú decías que tú no creas, pues ven para acá, papito, ven para acá. Y le presenta sus manos. Le presenta su costado. ¿Y qué hace Tomás? Ya no es un escéptico. Ahora es un creyente. Ahora es un seguidor de Cristo. Ahora es un testigo de la resurrección. Es un testigo de la misericordia porque él también ha visto que su pecado estaba en esas llagas preciosas. Su pecado también había sido redimido en el costado de Cristo. Él experimentó la misericordia. Y por eso, al experimentar la misericordia, al contemplar a Jesucristo resucitado, no hace otra cosa que profesar
una confesión de fe hermosa. De hecho, es la más hermosa del Nuevo Testamento, en mi opinión. Santo Tomás dice: Señor mío y Dios mío. Qué gran confesión de fe. Señor mío y Dios mío. Fíjate que es la misma confesión de fe que muchos de nosotros hemos adoptado y la decimos en la liturgia cuando el sacerdote eleva la hostia, ese cuerpo de Cristo, y cuando eleva el cáliz que contiene la sangre preciosa de Cristo. Al ver a Cristo en su gloria, en su resurrección, en su misericordia, nosotros también en la misa decimos: Señor mío y Dios mío. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla de amor! ¡Qué maravilla de misericordia, oye! Si quisiera que nos quedáramos con algo, es con el hecho de que nosotros somos testigos también de la resurrección. Somos testigos de la misericordia de Dios. Ahora bien, se nota que somos testigos de la resurrección. Se nota que somos testigos de la misericordia. Fíjate que el Señor no les invita a que permanezcan con Él, los manda rápido. El Señor dice: ven y sígueme, ven y verás. Pero después te manda: vete y da testimonio, vete y anuncia el Evangelio. También te lo dice a nosotros. Ahora bien, tenemos que tener claro que ese vivir como testigo de la resurrección pues conlleva un proceso de conversión, no será de un día para otro. Si cuando vayamos a la misa hacemos el propósito firme de vivir como testigo de la resurrección, como testigo de la misericordia, perfecto. Salimos de misa, nos montamos en el carro y alguien nos hace un corte de pastelillo y nosotros nos acordamos de la raza entera. Bueno, evidentemente no estamos siendo muy misericordiosos ahí. Pero no importa, pedimos perdón. Buscamos la misericordia de Dios y volvemos nuevamente, manos a la obra. Lo intentamos nuevamente. El Señor sabe que podemos caer. Él sabe cuándo vamos a caer, de hecho. Pero precisamente ya está esperándonos para regalarnos su misericordia, para levantarnos, limpiarnos nuestras rodillas, nuestras manos, darnos la gracia y salir nuevamente. El Señor lo sabe, pero nosotros lo sabemos. ¿Sabemos cuán grande es la misericordia del Señor? Pienso que el mundo no le impresiona tanto la filantropía. La filantropía son estas obras buenas que podemos realizar, que están muy pegadas por el mundo. Son obras pues en bien de la persona. Dar de comer a alguien, darle dinerito al deambulante. Eso puede ser filantropía. Ahora, lo que sí impresiona al mundo y lo que hace que el mundo entienda lo que es la misericordia es precisamente las obras de misericordia. El mundo tiene sed de misericordia y el Señor cuenta contigo y conmigo para que andemos por el mundo misericordiando, así, siguiendo ese neologismo que utiliza el Papa Francisco de misericordia. Pues tenemos que ir por el mundo misericordiando. Y eso sí llamará la atención. En el buen sentido. En el buen sentido. Y es que la misericordia siempre llama, la misericordia siempre atrae. Y la filantropía pues puede pasar desapercibida. Pero con la misericordia es que es distinto, es de Dios, y todo lo que es de Dios llama, atrae, como que gusta. Vamos a hacer un propósito firme de esta semana, practicar la misericordia. La Iglesia habla de 14 obras de misericordia. Te las voy a repasar. Hay 7 corporales y 7 espirituales. Las corporales son visitar a los enfermos, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar posada al peregrino, vestir al desnudo, visitar a los presos y enterrar a los difuntos. Las obras de misericordia espirituales son enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesita, corregir al que se equivoca, perdonar al que nos ofende, consolar al triste,
Sufrir con paciencia los defectos del prójimo. Fíjate esta es tremenda. Sufrir con paciencia los defectos del prójimo. Y por último, rezar a Dios por los vivos y los difuntos. Te animo a que escojas una y la practiques a lo largo de esta semana. Ese sería un buen propósito para vivir la misericordia. Ese sería un buen propósito para demostrar que somos testigos de la resurrección, testigos de la misericordia. El mundo tiene hambre de misericordia. Y el Señor cuenta con cada uno de nosotros para que vayamos por el mundo dando testimonio de esa misericordia. Para que vayamos por el mundo dando testimonio del amor de Dios. Pues ¿qué estamos esperando? ¿Qué estamos esperando? Vayamos por el mundo a misericordiar. Vayamos por el mundo a compartir la misericordia de Dios, a compartir aquello que hemos recibido, la resurrección, el amor, la misericordia. En fin y al cabo, vayamos al mundo a dar testimonio de lo que es haber conocido a Dios, de lo que es estar en su presencia, de lo que es gozar de su paz. Vayamos, el Señor cuenta con nosotros, el Señor nos da la gracia y el Señor nos espera en el cielo. Que así sea.